Primera de Timoteo capítulo 1, cito el verso 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. En el ministerio. Ese es el tema de esta tarde. En el ministerio. A veces utilizamos la palabra en tu ministerio, pero el término bíblico más correcto, mirándolo en la Biblia, sería en el ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, vamos a observar algo ahora en qué queremos mencionar o qué dice la misma Biblia de ese término y por qué Pablo utiliza esta expresión. Antes de entrar en este tema, permítame leerles este mismo verso de 1 Timoteo 1:12 en otra versión que tengo aquí, la que usted ya tiene allí en su banco, seguramente es la Reina Valera del 60, que es la que acabamos de tomar lectura, pero le voy a leer este verso en dos versiones más. Qué agradecido estoy al que me dio fuerzas, al Mesías Jesús Señor nuestro, por la confianza que tuvo en mí al designarme para su servicio. Otro más. Doy gracias al que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús Señor, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me consideró digno de confianza para ponerme en este servicio. Este verso es un aliciente a todos aquellos que por gracia de Dios servimos a Él, le servimos al Señor. En cualquier labor que hagamos, este verso es un aliciente al alma. Porque el verso dice que el que nos puso en el servicio, en el ministerio, ese fue el Señor. Amén. Así que si hacemos una labor, no es porque yo me autoproclamé, sino fue porque el Señor nos colocó y nos puso en esta labor. Si usted me da unos minutos, vamos a hablar un poquito de eso, a ver cómo es, cómo surge eso. Gloria a Dios, porque en realidad es lindo aspirar y desear servir a Dios. Amén. Y eso está loable. Y estamos viendo en estos días y en esta semana puntual estas tareas o este enfoque a través de la Biblia sobre la obra misionera y la labor que se realiza y el trabajo y aquella tarea que Dios nos ha designado. Pero el verso, vuelvo y reitero, es una tranquilidad en saber que no estamos haciendo algo porque yo quise, aunque sin duda la voluntad humana va a estar impuesta también, mi deseo de hacerlo, sino porque el Señor fue el que nos colocó. Él fue el que nos puso en el servicio. Y esto da aliento, porque si fuera por mí mismo, ante la primera dificultad que enfrentemos, ¿qué hace el hombre? Se devuelve. Ah, no, esto está difícil. Nadie me dijo que era tan duro. Ah, yo no soporto eso. Imagínense que usted va a un lugar, a una empresa, a trabajar, donde entonces comience a hacer la tarea y las cosas estén duras, el trabajo no sea el esperado, le desaliente, los compañeros se levanten en contra suyo, haya herida, crítica, señalamiento, y usted lo deje en vergüenza, usted se va. Dice, me voy a otro lugar. Al fin y al cabo piensan que son la única empresa en la tierra. No, me busco otro lugar. Y se da vuelta y se va. Ahora, en la obra de Dios, cuando pasa todo eso, porque sucede eso y un poco más, cuando pasa todo eso y usted tiene la convicción de que usted no se autoproclamó, no se puso en lista propia para no se postuló en lista propia, que está muy de moda proclamarse en propia lista, sino que se esperó en Dios y Dios fue el que le colocó y le envió y le llevó a ese lugar o le dio la tarea para hacer. Tranquilo estamos porque Él está con nosotros. Amén. Y entonces
nos descansamos en decir, Señor, estoy aguardando y espero en ti porque tú eres el que me has puesto en esta labor de sembrar la palabra, de compartir. Esto puede ser en un lugar específico, en una tarea interna en la iglesia, pero esto también es válido para una tarea exterior, afuera donde Dios nos ha puesto. Ahí donde somos testigos a la familia, padre, madre, esposa, hijo, vecino, compañero de trabajo, de estudio, donde nos movemos en el barrio, en la vecindad, donde estamos también, ahí estamos compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, tenemos que decir, Señor, ayúdame porque están viendo mis reflejos constantemente. De nada sirve que yo el domingo le invite a la iglesia, diga, te invito a la iglesia, ven a la casa del Señor. Y el lunes, hermano, me molesten porque me tiró el perro, me tiró la basura, le dé palabras deshonestas y comienza a hacer cosas inapropiadas. Entonces como que va a caer por tierra lo que yo estoy haciendo antes. Tengo que saber cómo lo voy a hacer y para hacer de bendición a esas personas también. Pero entendamos que entonces Dios nos ha llamado para hacer una tarea. El apóstol Pablo era un hombre a quien Dios llamó como apóstol. Y ahora vamos a observar ese llamamiento de Dios y qué significa la palabra apóstol, para ver entonces por qué él se menciona o hace en la Biblia de ese llamado del Señor a su vida. Lo primero que el apóstol hace mención, y ya estamos mencionando este término de su designación apostólica por la labor que él desempeñaba, cual él ahora lo va a expresar. Él comienza diciendo, doy gracias. Vamos a detenernos para sintetizar el tema, como dijimos recién en el verso que hemos leído, verso 12. Doy gracias. Lo primero que este hombre va a hacer es darle gracias a Dios. Jamás, pero jamás debemos olvidar nosotros de darle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho y por Jesucristo nuestro Salvador. Nunca. Que todos los que estén a nuestro alrededor, haciendo o viendo o oyéndonos, siempre reconozcan y sepan que nosotros somos un eterno agradecido a Dios. Siempre le daremos gracias a Dios. Gloria al Señor. Eso nunca puede quedar afuera. Gloria a Dios. Si hacemos algo nosotros, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra preparación. Todo eso puede ser bueno, pero es gracias a Él, a Dios. Gloria al Señor. No es mi fuerza, mi intelecto. No es porque yo pude, yo lo logro. No es porque tuve fe en mí mismo. No es porque yo lo puedo solamente en mí. El apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo. Siempre será el Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, la disposición nuestra es valiosa, pero insuficiente. Las fuerzas mías son importantes, pero no suficientes. La presencia del Señor, la gracia de Dios es suficiente. Su gracia basta. Jesucristo es suficiente a nosotros. Por lo tanto, tenemos que recordar siempre, se lo debo a Él. Lo que tengo es por Él. Sea labor, sea ministerio, sea familia, sea salud, sea hogar, se lo debo a Él. Amén. Vivimos experiencias todos nosotros amargas en la vida, del cual también entendemos que Dios permite ciertas cosas para robustecer nuestra vida. ¿Quién no ha vivido una experiencia amarga y dura en la vida que lleva un poco a pensar y a mirar a Dios y a ver la bondad de Dios? Nunca deja Dios de ser bueno, pero entonces en alejamiento de Dios, en ignorancia a las leyes de Dios, comenzamos a ver cuál será el propósito de Dios en esto. Y al principio no lo comprendemos y es normal. No busquemos respuesta porque tal vez no las haya. Pero luego que comenzamos a andar y a movernos, vemos respuestas de Dios, consolación de Dios, fortaleza de Dios en nuestra vida, la bondad de Dios. Y ahí decimos, doy gracias
a Dios porque Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Nosotros no estamos en este servicio, vuelvo y reitero, por nosotros mismos, ni por casualidad histórica, ni estamos aquí, hermanos, porque un error humano. Se equivocó fulano. El hombre puede equivocarse, como decíamos recién. Dios no se equivoca. Gloria a Dios. No estamos aquí para un relleno. Ni faltó fulano, entonces entra el otro. Eso es lo secular del mundo. En el Evangelio no es así. Dios tiene propósitos y planes bien definidos. Dios no improvisa. Dios no agarra la guitarra, entra a puntear y a improvisar a ver las cosas cómo van saliendo. Dios tiene un propósito y un plan definido para todos nosotros. Amén. Y Dios sabe hacer todas las cosas bien. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él daba gracia y decía que su llamamiento provenía de parte del Señor. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él se va a presentar ante la asamblea de hermanos diciendo: yo soy apóstol, no por hombre ni de hombre, sino por Cristo. Y la palabra apóstol, para utilizarla, significa enviado. Pablo era un enviado del Señor. Ahora, el término apóstol lo podían obtener aquellas personas que habían sido contemporáneas en la vida de Jesús, que habían visto al Señor, o que había estado en el momento también de su resurrección. Esas eran las personas que podían tomar ese término de apóstol como tal, con mayúscula, para ser enviado por Dios. Y utilizamos hoy la definición de la palabra enviado, que tal vez todo el mundo es enviado. Pero entonces, como apóstol de Jesucristo, el requisito bíblico es haber estado con Jesús, o haber sido partícipe del ministerio de Jesús, o de su resurrección también. Por lo tanto, el apóstol Pablo, vemos que él fue contemporáneo de Jesús. La edad del apóstol Pablo más o menos, tal vez un poco más que la del Señor, pero en el tiempo en que el Señor ejerció su ministerio terrenal, Pablo no era de la fe del Evangelio. Pablo era enemigo de la cruz de Cristo. Ahora, cuando él dice: yo soy apóstol, es porque el Señor lo había tomado aparte y le había revelado su palabra para él compartir. Y el llamamiento que recibió, lo recibió también de parte del Señor. Entendamos que el Señor escogió a 12 discípulos que luego le llamó apóstoles. De los 12 hubo uno que se autoeliminó. Por lo tanto, hubo que darle lugar a otro para que se completara también ese núcleo, que fue en cierta medida, hermanos, un poco figurativo del Antiguo Testamento, el número del 12, y que llevado al Nuevo Testamento es traído en unas circunstancias específicas, pero que no nos vamos a quedar con esa idea del 12, sino vamos a ver entonces la idea de apóstol del Señor para seguir sembrando la palabra de Dios. Y el apóstol dice: yo soy apóstol de Cristo, no por mi propia voluntad, no porque yo me auto-ungí apóstol, sino porque el Señor Jesucristo me llamó a su apostolado. Así que entendiendo esto, hermanos, viendo este término en la palabra del Señor, los apóstoles como tal eran para el tiempo bíblico. Ahora todos somos enviados, pero no vamos a llamarle a todos el mundo apóstol. Amén. Apóstol fulano, apóstola fulana, enviadito, enviadita. No, emitimos todo ese término que algunos lo quieren usar como para jerarquía espiritual, como para atribuirse lugares de escalafón, de grandeza. Y el mismo apóstol Pablo, cuando él se presenta a sí mismo, él no dice: yo, el apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo. Él mismo se presenta diciendo: yo soy Pablo.
llámenme hermano Pablo, gloria a Dios. Pero no tiene entonces que tenerse antes siempre ser nombrado como apóstol. Cuando él dice apóstol de Jesucristo, es porque le está explicando a los hermanos que sí, su apostolado no fue de hombre alguno, sino del Señor. Luego, aclarado eso, ya entonces él no sigue diciendo yo apóstol, y el apóstol, y bravo el apóstol, siempre el apóstol. Deja eso de lado y pasa entonces a ser Pablo, el hermano. Gloria a Dios. Pero entonces, entendiendo que el llamado de Dios a la vida de este hombre justamente provino de parte del Señor. Dios fue el que los llamó. Gloria a Dios. Y su llamamiento fue del Señor. Y el evangelio que él predicaba decía lo siguiente: Gálatas 1, versos 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que estoy hablando no es lo que yo quiero. Y el evangelio que estoy hablando no es el que a mí me gusta. Y usted puede mirar, hermano, porque todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. Si alguien habla bonito, muy lindo, pero no encuadra en el marco de la Biblia, palabras bonitas nada más, motivacionales, de inspiración, loables, muy linda, pero no viene de la misma palabra. El hombre habla muy bien y las personas podemos hablar bien, pero lo más importante no es que hablemos bien, es que hablemos bíblicamente. Amén. Según la palabra del Señor. Y esta misma Biblia que tenemos nosotros y la compartimos, no es de interpretación privada. Amén. No es que, bueno, yo interpreto según esto. La misma Biblia por sí misma se interpreta. Entonces eso es parte de un principio que tenemos en la enseñanza de la palabra. Se interpreta por la misma palabra. La misma palabra nos ayuda a comprender las verdades bíblicas. Por lo tanto, el evangelio que vamos a compartir es el que recibimos del Señor. Y el apóstol dice: yo doy gracias por el llamamiento. Yo doy gracias por la palabra, el evangelio a compartir. Doy gracias a Dios y todos deben de observar los que están alrededor mío, que soy un eterno agradecido al Señor que me puso en el ministerio. Él me colocó, Él me puso, gloria a Dios, y yo soy agradecido al Señor. Dice la palabra: al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Pablo, Cristo, o como él menciona aquí, Cristo Jesús, que también se puede leer, hace mención al Mesías, a Jesús, el enviado de Dios, gloria al Señor. Él estaba muy claro del mensaje que iba a predicar. El mensaje que predicaría sería el mensaje del Mesías, del enviado de Dios, del Señor. Esa es la palabra, gloria a Dios. Y él fue el que le fortaleció a Pablo. Ahora, dice: a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe que el Señor de algo, el dueño absoluto? Usted puede ser el Señor. En la antigüedad se compraban esclavos. Y entonces el amo iba y compraba los esclavos que quisiera. Y los esclavos eran entonces propiedad de su amo. Y el esclavo le decía a su amo: Señor. Y el esclavo hacía lo que el amo, el Señor, decía. Si el esclavo no hacía lo que el Señor, su amo, decía, no servía y podía matarlo. La expresión Señor ya está hablando de un gobierno, de un sometimiento a una autoridad que este hombre todos tenían que tener claro. Ahora, cuando Pablo dice: Él es mi Señor, con mayúscula, hace mención de que Cristo es Señor absoluto de nuestras vidas. Amén. Del ministerio, del trabajo, pero de nuestras vidas. Y ahí entra lo más difícil de aquella persona que desee servir a Dios, que Él sea el Señor. El Señor da órdenes. Y cuando da órdenes hay que obedecerlas, someterlas, cumplirlas. Gloria al Señor. Mire, todos nosotros hemos usado
para andar en el tránsito, tal vez lo que está muy de moda en el GPS. No sabemos llegar a un lugar, marcamos el destino y el GPS nos dice a 600 metros, doble a mano derecha. Y usted va ahí mirando la cuadra diciendo esta mano derecha. 200 metros, mano izquierda. Y algunos nos dicen, cuidado, pavimento resbaladizo. Y usted va mirando todo, ¿no? Increíble, gloria al Señor. Y el otro día me senté con un hermano que se subió conmigo al auto. Y dice, ay pastor, en mi casa me manda una mujer, subo al auto y también sigue mandando una mujer hacia dónde tenemos que ir, dónde tenemos que doblar, para qué lado. Yo, esto está terrible. Bueno, es parte de lo que nos toca, dije, ¿no? Gloria a Dios. Pero entonces guiándose para un lado, guiándose para el otro, y uno obedece el GPS, gloria a Dios, y cuando llega a destino le dice a su izquierda, está su destino, su lugar final, gloria a Dios, o a su derecha, donde fuere. Y cuando decimos, no, se enloqueció el GPS, uno le hace caso y llega al destino normal. El problema surge cuando no le hacemos caso. No, lo sé cortada. Y a veces se enloquece el GPS y nos hace dar vuelta alrededor y dice, estoy como girando alrededor y no entro al lugar porque tal vez no obedecí. Mire, el GPS usted puede obedecerlo y si usted quiere no obedecerlo, apagarlo y hacerlo callar, cállelo y ande sin GPS. Pero en la vida, teniéndole al Señor como el guiador de nuestra vida, es mejor obedecerle. Gloria al Señor. Dios merece toda honra y toda gloria. Y si el Señor nos dice detente, detente. Y si el Señor nos dice sigue adelante, sigue adelante. Si el Señor nos dice dobla a la derecha, doblemos a la derecha. Esas indicaciones las da el Señor. Boga mar adentro. Echad vuestras redes a la derecha. Gloria a Dios. Bueno, dirección contraria. Camina 3 cuadras y en la mitad de la cuadra, en la mano derecha, te encontrarás en la casa de uno llamado Judas y allá entra. Y el Señor da direcciones específicas. Qué lindo que es entender que Él es el que nos guía. Él es el Señor de nuestras vidas. Como Señor dirige nuestras vidas. Gloria al Señor. Él es el que ha obrado en nosotros. Él es el que nos ha libertado. Él es el Hijo que vino a libertarnos a nosotros. La Biblia dice que el esclavo no queda para siempre en la casa, pero el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué que el esclavo no queda para siempre y el Hijo sí queda para siempre? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en la Biblia encontramos la celebración del pueblo y leyes puestas por Dios, que en el año del jubileo todo se devolvía a su antiguo dueño o a su dueño original. Usted podía comprar algo y cuando se celebraban los 50 años eso pasaba a su dueño original. Yo podía comprar algo, yo podía comprar esclavos, pero justo estaba celebrándose, los esclavos estaban de oferta porque era un año nomás que lo iba a tener. Yo los compraba en el año 49 y al año siguiente ya no iban a ser mis esclavos, volverían a ser dueños de su amo original. Entonces las cosas bajaban, se conseguían más baratas. Ahora, cuando usted la compraba en el año 50, después del año 0, donde comenzaba de vuelta a contarse los años, allí entonces eso tenía un valor más agregado porque iba a ser suyo casi de por vida. Ahora, el esclavo que yo compraba no iba a quedar para siempre en mi casa. El esclavo que yo comprara en el año de gracia se iba a ir porque ya no me pertenecía, no era mío. El esclavo no queda para siempre en la casa. Ahora, el Hijo vino para estar siempre en la casa. Al Señor le tenemos siempre. Amén. Él nos dirige siempre. Él nos ministra siempre. Él nos habla siempre. Él quiere ser nuestro Señor siempre. Cuando nos levantemos con buen humor,
o cuando nos levantemos con mal humor. Gloria a Dios. Siempre Él quiere ser nuestro Señor. Cuando decimos, hoy estoy bien, tengo una buena actitud, me levanté muy bien, quiero hacer todas las cosas bien, gloria al Señor. Bueno, y ese día está el Señor con nosotros. Pero ese día, hay otro día que dice, hoy no quiero ni levantarme, ni quiero que me hablen. Él sigue siendo el Señor nuestro. Gloria a Dios. Y el Señor sigue ordenando y dando órdenes. Así le daban el apóstol Pablo para guiarle a él. Por lo tanto, entonces entendamos que debía tener bien claro, gloria al Señor, que el Señor era el que le iba a dirigir, a guiar también. Y el Señor sería su fortaleza en los momentos difíciles. ¿Por qué se necesita fortaleza en el trabajo? Si no recibiéramos fortaleza del Señor, no pudiéramos avanzar. ¿Cuántas veces hemos venido a la presencia del Señor a decirle, Señor, dame fortaleza para continuar adelante? Esa fortaleza interior que me hace poner sobre mis pies y me hace andar y me hace moverme. Esa gracia que necesito a diario. Nadie está por afuera de eso. Todos tenemos que decir, Señor, tú eres quien me fortalece cada día. Me encuentro débil, soy frágil, no puedo a veces, siento que debilito, siento que desmayo en determinado momento de la vida, pero entonces necesitamos la fuerza extra que viene del Señor. Su presencia en nuestra vida hace la fortaleza. Cuando Él viene, nos fortalece a nosotros, nos renueva a nosotros. Por lo tanto, a veces decimos, necesito ser fortalecido por Dios. Necesitamos de su presencia ante eso. Él es el que nos da fuerza. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen. Y más los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Gloria a Dios. Correrán y no se cansarán. Esos son milagros del Señor. Ha corrido hoy, le tocó correr. A veces corremos media cuadra para buscar el bus, el ómnibus. Y decimos, no, al fin que se vaya, que se pierda de sin mí. Gloria a Dios, pero seguir corriendo, no voy a seguir corriendo porque ya no podemos más. Ahora, en lo espiritual, porque eso está aplicado a lo espiritual, corremos y Él es quien nos fortalece. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán nueva fuerza aquellos que podemos esperar en el Señor. Por lo tanto, eso es, gloria a Dios, su fortaleza en nosotros, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra clave para la elección de Dios en nuestra vida es fidelidad. Gloria a Dios. No es, hermano, impresionar, no es renombre, no es fama, simplemente fidelidad. Lo que Dios está esperando de nosotros es que podamos ser fieles. La fidelidad es recompensada por Dios. Cuando uno es fiel a Dios, es fiel en todas las cosas. Busquemos siempre esa fidelidad a Dios. Cuando uno es fiel al Señor, es fiel en todas las cosas. Gloria al Señor. Recuerdo hace unos años atrás, salía a trabajar con un muchacho que hacíamos unos repartos y él manejaba el camión y yo era el asistente, el que ayudaba a traer las cosas y cargaba y demás. Y entonces él manejaba el camión y andaba mirando a todos, a todo el mundo y a todas las muchachas y mujeres que andaban por la calle, a todas. Y yo, mi temor era, Señor, ayúdale a que no se ponga un semáforo, agarre malo, porque él por todos lados. Y cuando se dio cuenta que yo no entraba en el juego que él jugaba, me preguntó y me dijo, yo todavía no me había casado ahí. Me dice, pero, ¿y vos? No te veo mirar a nadie, me dice. Le digo, ¿a quién? A ninguno, a nadie. Digo, yo no lo hago, soy cristiano y tengo mi novia que posteriormente me voy a casar. Pero sacó el 5 de oro, me dice. No sé, no juega, le digo, no creo que haya sacado nada.
Pero entonces la expresión como de alarma, como de asombro para él por lo que en verdad se estaba viendo. Dije, no, yo creo que cada persona, primeramente soy fiel a Dios y creo que cada persona merece también ese respeto y cada hogar ese respeto y esa fidelidad en cada instancia de la vida. Cuando uno le es fiel a Dios, es fiel en toda área en la vida. Gloria a Dios. El tema a veces cuando de repente uno no le es fiel a Dios. Y entonces esos hermanos comienzan a andar y a correr, a crear un montón de cosas de inseguridad. ¿Y qué sucederá? ¿Y qué pasará? ¿Y qué estará haciendo? Y entonces entramos en lo que hoy el mundo llama alguien cuando está constantemente arriba, tóxico, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, en cierta medida hay cosas que a veces se dan para que eso sea. En cierta medida, no en su totalidad. Hay gente que se enferma, pero en cierta medida a veces yo doy lugar a que esa inseguridad del otro lado, no es el tema, yo salgo, abro un paréntesis, ya lo cierro, a veces hay ciertas cosas que yo doy lugar a esa lectura de que las personas, alguien sospeche de mí por la forma en que actúo, en cómo me muevo, en el entorno en que ando. Y está la otra persona que en verdad sí comienza a tener una persecución interna y es realmente enfermizo, al punto tal que llamamos que es una persona tóxica, que absorbe. Mostrame dónde está, con quién está, a qué hora llegaste, cómo saliste. Dice uno, es tan tóxica que quería salir conmigo en la foto de la cédula. Porque es sobregirado, gloria a Dios. Bueno, encontremos que esas personas, en ese caso, es enfermizo. Eso es algo enfermo. Ahora, cuando hay lugar para eso, porque yo he sembrado el lugar a eso, es un problema. Cierro paréntesis. Menos mal que por lo menos le lo que es aquí una sonrisa. Gloria al Señor. Bueno, el apóstol Pablo, él dice, en verdad, yo doy gracias al Señor porque Él me tuvo por fiel. Dios vio en el apóstol Pablo que era un hombre fiel. La Biblia dice en el Salmo número 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios está observando y viendo personas que sean fieles, no erudito, no estudioso, no super persona, no con super conocimiento, fieles. Cuando alguien es fiel a Dios, no, yo soy fiel al Señor. El día que le entregué mi vida al Señor, prometí serle fiel a Dios, caminar con Él, honrarle a Él, agradarle a Él, ser fiel en mi hogar, en mi familia, a mi trabajo, a donde estamos. Fidelidad al Señor. Pero hay personas, hermano, gloria al Señor, que no son fieles en el servicio que uno realiza para Dios. No busca esa fidelidad. Bueno, no dan cuenta a nadie, no tienen autoridad, no se someten a nadie, no tienen que rendir, como ellos dicen, cuentas a nadie. Yo soy grande y hago lo que quiero. Todos nos debemos una escala de sometimiento en la vida. Yo no estoy por afuera de y hago lo que yo quiero. No tengo también en lo espiritual autoridades que velan por mi vida, a quien debo de también rendir cuenta, como cada uno de nosotros en la vida cristiana, siempre, gloria a Dios. Y es muy importante, y yo me debo fidelidad entonces a Dios y a esas personas, porque el que nos colocó en el ministerio fue el Señor, no nos colocamos nosotros. Bueno, el problema surge, estas cosas surgen cuando a veces nos hemos postulado nosotros. Yo mismo me coloco. Saco personalidad jurídica, pongo un nombre y ya soy pastor. Así tan sencillo, sí. Bueno, si eso es lo que quiero, entonces no fue el Señor
el que me llamó. No fue Dios el que obró. ¿Dónde está el llamado de Dios? Hay gente que dice, no, yo mismo me autodenomino pastor. Había una persona, hermanos, en nuestro país mismo aquí, que él dice que oraba por sí mismo. Dice, yo oro por mí mismo, pero cuando oro por mí mismo me siento, porque tengo tanta unción que si no me caigo, decía. Pues yo oro por mí así me caigo, entonces me tengo que sentar. Disparate que decía, pero se lo decía con tanta convicción que lo transmitía. Y usted decía, bueno, está bien, siéntate entonces hasta que se te pase, ¿no? Eso debe ser fiebre que tiene, que se siente hasta que se le pase, pero él oraba con tanta unción y se autodenominó el mismo pastor. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo surgió? Le dije, bueno, nos salimos de un lugar y el grupito nos reunimos en tal lugar y de ese grupo que se salió de una congregación, esto hace años, ¿no? Gloria a Dios. Agarra y hace mención, él dice, y yo me dijeron los hermanos, bueno, tú eres como el guiador del grupo. Y ellos dijeron, pero él dijo, pero yo no soy nadie. No, te vamos a denominar líder nuestro. Vas a ser el que nos va a compartir la palabra, guiarnos. Y entonces al que le habían denominado líder, él mismo se autodenominó entonces pastor, se ungió y ahí abrió su negocio de la fe. Qué triste. Eso no es el evangelio. Eso es daño. El apóstol dice, esos son enemigos de la cruz de Cristo. No llevan gloria al nombre del Señor. A eso no nos ha llamado Dios. El apóstol dice, no, al que me fortaleció poniéndome en el ministerio. No que yo me puse, Él fue el que me puso en el servicio de la obra del Señor. Todos podemos lograr hacer y realizamos algo muy importante para el Señor, pero entonces nosotros tenemos que entender que el que nos coloca en esa labor es el Señor. Y de ahí, hermanos, entonces no somos caninos solitarios, no andamos como gitanos del Evangelio, por un lado, por el otro. ¿Y de qué iglesia es usted, hermano? Yo soy de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor. Su líder, el Señor. No. Ahí hay graves problemas, hay una situación interna no resuelta, no nos hemos sometido nosotros a un ordenamiento por el Señor. Claro, permítame decirle que en el cielo no hay instituciones ni denominaciones, en el cielo son llamados los hijos del Señor, pero en medio de la tierra donde estamos nos debemos a las organizaciones también para un buen trabajo aquí abajo, y es importante velar por eso. Por lo tanto, él dice, el que me puso a mí para esto, y yo entiendo que fue el Señor, fue Dios, y entonces me puso porque me tuvo por fiel, viendo la labor que yo realizo para el Señor. Ahora, la Biblia dice, el apóstol mismo Pablo menciona en un momento que se requiere para aquellos que vayan a servir al Señor, que esos administradores de las cosas del Señor, cada uno sea hallado fiel. Amén. El fiel va a estar y a permanecer siempre en ese lugar. Cuenta un hermano, un pastor, que tiene que hacer una diligencia con un hermano por el centro, no de aquí, esto fue en Colombia. Y agarra y le dice a un hermano de su iglesia, si no le ayuda, le asiste. Y él se fue. Si pastor, yo voy con usted, claro. Y entonces, en un momento se dividían y el pastor lo dejó en un lugar y él dejó al hermano en un lugar y el pastor siguió a otro lugar a hacer otro trabajo, otra tarea. Y entonces le dijo el pastor al hermano, como a las 12 estoy por levantarle aquí en la esquina y le llevo, aguárdeme. Si usted llega antes me espera, o si yo llego antes lo espera usted. Pero más o menos por los horarios vamos a andar justo el uno para con el otro. Digo, adelante pastor, y el hermano fue hizo la tarea, la labor que tenía que hacer, también los papeles y demás, y el pastor siguió también haciendo sus cosas, y en vueltas, así de aquí, le llamaron para un lado, fue para el otro, y fue para el otro, y en resumidas cuentas, hermanos, se le olvidó las 12 que tenía que levantar al hermano en la esquina que habían pactado.
Y sigue dando vueltas y todo, y era como las 4 de la tarde y se va para su casa, se le olvida. Y va a su casa. Y entonces su esposa le dice, se te tardó todo, y dice, sí, todo. Y como a las 4 por ahí ya estaba pronto a comer, y cuando va a orar a Dios para darle gracias para comer, se acuerda del hermano. ¡El hermano! Dijo. Y entonces le dice la esposa, ¿qué hermano? El hermano que lo dejé, le dije que a las 12 pasaba por él. Me dice, a las 12, olvídate, ya se fue. Él dice, no, me voy. No comió, agarró su auto y se fue a la esquina donde le dijo que iría por él. ¿Sabe quién estaba en la esquina? El hermano. Pastor, aquí estoy, le dijo. Le contó, le pidió disculpas. Dijo, no se preocupe, no se preocupe. No pasó nada. Para mí, todo bien, le dijo. No hay reparo. Como usted me dijo que venía y yo agarré y le esperé hasta esa hora. Y él dijo, encontré en este hermano una persona fiel. Si me dijo a las 12 en ese lugar, a las 12 en ese lugar. ¿Conoce gente que es así? A las 12 ahí, son las 12, 12 y media, 1 menos cuarto, la 1 y media, el martes, el miércoles, el viernes, la semana, el mes, el año. Se le olvidó y nunca más. Yo, qué bárbaro. No. El fiel demuestra que es fiel en todo aspecto de la vida. Gloria a Dios. Si pactamos algo, si dijimos algo, si di mi palabra, si hablé de esto, lo voy a hacer. Eso es el requisito que Dios quiere contar con nosotros para que podamos servirle al Señor. Quiero ir terminando en esta tarde de pensamiento de la palabra del Señor. Permítame redondearlo de esta forma. Mire, todos nosotros llamados por el Señor a ser salvos, tenemos una responsabilidad que Él nos ha delegado, que es también, después de ser salvo, servir al Señor en distintas áreas. La Biblia habla de que todos nosotros, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros somos miembro de ese cuerpo. No todo el cuerpo es oído, porque ¿dónde estaría el olfato? Ni todo es olfato, porque ¿dónde estaría el ojo? Y hace mención de los diferentes miembros del cuerpo que desempeñamos distintas tareas. Nadie puede decirle, no le puedo decir yo al pie derecho, al izquierdo no te necesito, ni viceversa, porque todos nos necesitamos como miembros del cuerpo para trabajar en conjunto y mover el cuerpo. La mano no se movería si no le doy la orden para que se mueva. Cuando le doy la orden comienza a moverse, porque forma parte del cuerpo trabajando en conjunto. La iglesia, usted y yo, formamos parte del cuerpo. La cabeza del cuerpo es Cristo, nos enseña la palabra. Él es la cabeza. En la cabeza manda el resto del cuerpo. Yo le doy la orden a mi pie y camina y se mueve. El Señor da la orden y nosotros, como miembro del cuerpo, nos movemos. Ahora, entiéndase que cada miembro desempeña una tarea. Así que cada uno de nosotros, en el lugar que Dios nos ha puesto, desempeñamos una tarea. Donde Dios le puso a usted, no me puso a mí. Su vecino no es mi vecino. Su hermano por lazo sanguíneo no es mi hermano. Y cada lazo que podamos tener en el lugar donde estemos es porque Dios nos ha colocado a nosotros en ese lugar. Para este momento y en ese lugar tenemos que llevar a cabo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Testigo del poder del Señor. Mi hermano, mi familiar, mi pariente, mi vecino, mi amigo, tendrá que entender que soy yo la persona que Dios puso para que pueda hablarle del Señor a otro. Todo así en medio del lugar donde nos movemos, donde estemos, donde sirvamos, donde trabajemos, estudiemos o hagamos las cosas. Ahora, en la iglesia, en el cuerpo, en nosotros, también Dios ha depositado en diferentes personas responsabilidades de liderazgo. No el hombre, no la institución, Dios.
el Dios que no se equivoca, el Dios que nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Es el Dios que nos fortalece. Porque cuántas veces quisiéramos dejar la tarea diciendo, Señor, búscate a otro. Ya que venga el reemplazo. Voy a colgar la toalla. ¿No ha querido colgar la toalla alguna vez? Decimos en la jerga más popular, tirar la toalla. No, cuélguela, ¿no? Para que el que venga atrás la agarre y continúe. Pero no podemos colgarla, hay que darle la mano a otro. Gloria a Dios, porque lo que hemos recibido del Señor también en vida tenemos que transmitirlo y pasárselo a otro también. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, el Señor que nos ha llamado a todos nosotros quiere fortalecernos también en esta tarde. En la tarea que hagamos y estemos haciendo para el Señor, Dios quiere darnos fortaleza. Pero a la verdad, el trabajo sigue siendo mucho. ¿Quién podrá hablarle? ¿Quién podrá compartir? ¿A quién Dios va a usar? Decíamos ayer, ¿a quién enviaré? Gloria a Dios. Dios le preguntó a un profeta y entonces él tuvo que decir, heme aquí, envíame a mí.